¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, mis querísimos Mex Bengals y por allá la jungla hispana? Otra vez en una edición más con Eduardo Chávez, Antonio Sánchez y con nuestro invitado de hora de honor, Isidoro Zamudio. En esta ocasión, pues ya vamos a empezar a la semana 1 y vamos contra los Chargers. Y Isidoro es un fan de los Chargers, en el cual nos va a poder explicar un poquito más sobre su equipo, cómo viene el quarterback que va a entrar y además algo que yo no entiendo y que a lo mejor me podrían explicar Lalo y Antonio, no tanto tú, Isidoro, porque tú vas a estar muy contento. ¿Por Claro. qué Chargers está favorito en las apuestas? A ver, no sé, aquí, ¿quién quiere empezar? Por favor. Vas, Pues si Lalo. quieren para desentonar un poquito y descubrir la maraña. De alguna manera, si se fijan, la única pieza que cambia el equipo de Chargers es el mariscal de campo. Es cierto, Philip Rivers es el mariscal de campo 14 años titular del equipo, uno de los bastiones del equipo, y por eso, de alguna manera, el simple hecho de cambiar esa posición, conservando el resto del núcleo, no significa tanta desventaja. A diferencia con ustedes, que Bengalíes sí tuvo bastantes adquisiciones, ya sea por la vía de la agencia libre o el draft, y de alguna manera en lo que tardan en adaptarse, eso sería un poco la desventaja, tomando en cuenta que, bueno, no va a haber afición, y eso también es un factor que pesa. Ok, a ver, Lalo, tú ibas a tomar la palabra, ibas a decir algo, pero a lo mejor ya cambias con lo que nos acaba de mencionar Isidoro. No, yo, antes que nada, muchas gracias Isidoro por estar acá en el canal de los Bengals. Es un placer tenerlos a los fans de los diferentes equipos, ¿no? Y este es un ejercicio que nosotros vamos haciendo semana a semana, analizando, y pues ahorita empezamos con un muy buen partido, ¿no? Claro. Complemento un poquito lo que dice Isidoro. A mí me gusta mucho el coacheo que tiene los Chargers. La verdad es, puede ser un coach a largo plazo que puede dejar un legado, ¿no? El head coach que tienen. Y aquí las piezas van a ser interesantes, cómo se van a mover. Creo que Herbert es muchísimo mejor quarterback que Taylor, A ¿no? futuro, ¿eh? Eh, yo creo que si a mí me aventuras un poquito, yo sí ya lo metía al chavo, ¿eh? Viene de un buen programa, viene de Oregon, de Pero hecho, acuérdate que es sí, un programa un tanto limitado. O sea, para lo que venía siendo, el mejor ejemplo es Marcus Mariota. Mariota, mm, que venía igual de Oregon, aunque era con Chip Kelly, el problema con él fue esa transición al profesional y nunca pudo asentarse con Tennessee. Ya lo vemos ahora como suplente en Raiders, ¿no? Entonces el caso de Herbert es un poquito similar. Para el programa que se estilaba en Oregon, estaba bien. Ya la transición al profesional, ahí es donde a muchos les cuesta, y bueno, nosotros lo comentamos hace tiempo, el único que estaba capacitado para tomar las riendas en estos momentos era Joe Burrow. mira, yo creo, a mí, entre ellos dos, digo, Tua no lo cuento porque Tua se lesionó a mitad de Claro, la temporada pero entre ellos dos hubiera sido interesante qué hubiera pasado si Tua hubiera estado sano, ¿no? O sea, porque sí claro. ponías un pool de quarterbacks que llegan al profesional de programas interesantes. Y, por ejemplo, yo con Herbert, cuando tuve los partidos en Oregon, con un equipo muy limitado, el cuate los llevaba al frente, tiene muy buen brazo, o sea, a mí se me hace del estilo, y ojalá lo desarrollen así, porque tienen con qué desarrollarlo en Claro. Chargers, del estilo de Rodgers, de Wilson, ¿no? El cuate sabe desplazarse y tiene tan buen brazo que puede cruzar de lado a lado, que son pases muy difíciles y que Sí, generalmente son los interceptan, ¿no? No es lo mismo claro, correr 10 yardas laterales que 40 en línea recta de un balón, ¿no? exacto. El cuate tiene mucho talento. Creo que la dupla que tienen ustedes de Melvin Ingram y Joey Bosa es de lo mejor que hay en la liga. O Sí, sea, eso se va a ver mañana. O sea, van a tener una gran línea y el coacheo, ¿no? Ahí la claro. diferencia es el coacheo, ¿no? Toño, estás muy callado, no sé si nos quieras agregar, contribuir algo. ¿Qué nos Sí, puedes por decir? supuesto. Por supuesto, en primer lugar, saludo a Isidoro y a toda la Claro, familia de los cargadores. claro, gracias. Y, y bueno, sobre una cosa que comentaba aquí Isidoro, sobre la falta de público en la grada. Bueno, yo creo que precisamente si hay dos equipos que no se les puede afectar demasiado esto, son precisamente los nuestros, que por desgracia no suelen llenar sus estadios con seguidores propios.
En fin, pero sí que estoy de acuerdo en que son dos equipos que están probablemente en un mismo punto de inicio de reconstrucción. Cuando cambias al mariscal, pues es un nuevo ciclo, se quiera o no se quiera, es un nuevo ciclo. Y bueno, Bengals ha optado por poner ya al jovencito de primeras. Chargers, bueno, pues de momento trae a un quarterback muy veterano, muy conocido en toda la liga como Taylor, para, bueno, pues ese rodaje que según Lalo le hace falta, pues sea más acompasado. Creo que no está en nuestras expectativas, ni las suyas ni las nuestras, hacer una campaña espectacular, de entrar en playoff, de progresar, sino en asentar las bases. Y yo creo que bueno, Cargadores tiene un equipo joven, sobre todo liderado en la defensa por Nick Bosa, que es un absoluto fenómeno, y sobre él van a tener que ir creciendo. Me ha gustado mucho cómo han reforzado su línea ofensiva. Creo que ese puede ser un factor muy importante, sobre todo cuando tienes que desarrollar a un quarterback joven. Y bueno, pues poco a poco ir creciendo. Coincido totalmente con Lalo, que tienen un grupo de entrenadores muy bueno, y eso les va a generar, pues, la confianza para seguir creciendo, que yo creo que es lo que esperamos ver en el partido de mañana, ¿no? Ver dos equipos creciendo, ver en qué punto de ese crecimiento se encuentran ahora mismo. O sea, sí, de hecho está muy interesante todo, porque son dos equipos, como dijeron, de cierta manera en reconstrucción, más los Bengals. Yo le quiero preguntar aquí a Isidoro, ¿realmente le tienen miedo unos Bengals o lo ven así como, bueno, son papita? O si hay un respeto ahí por todo que se reforzó, por ejemplo, en la defensa, que se reforzó demasiado, y además un Burrow que pues, está listo para salir, lo ha declarado, los mismos jugadores han dicho que es un fenómeno, o sea, los de Bengals, y de repente ustedes dicen, bueno, pues yo nada más cambié al quarterback, tengo toda la misma base, digamos un poquito como Colts, que se siente con mucha confianza también ahorita porque dice, no, pues nada más nos faltaba un quarterback seguro. Aquí ustedes, ¿cómo se están sintiendo como afición? Mira, de hecho, que era parte y es en sí la justificación de por qué optaron por darle continuidad a Tyrod Taylor y no meter ya de una vez a Justin Herbert. Independientemente de que sí se cuenta con el núcleo, la base de lo que fue el equipo de 12-4 de hace 2 campañas, la realidad es que sienten que haber aventado a Herbert, o sea, tomemos en cuenta que el sistema de Oregon es formación escopeta. Herbert creo que desde secundaria no había tomado un balón del centro. Entonces, esa adaptación sí cuesta trabajo. Yo doy, normalmente cuando hago el comentario al respecto, doy un nombre, Giovanni Carmazzi. Quizá los chavos no se acuerden de quién era. Era uno de los mejores prospectos en el 2000 y lo seleccionó San Francisco. De hecho, el juego al Salón de la Fama, que de pretemporada, que lo juegan Patriotas y San Francisco, Brady era novato en ese entonces. Hicieron ese símil porque muchos decían, ¿por qué? Digo, tiempo después, ¿por qué no se llevaron a Brady? Y el propio Mariucci comentaba, porque no estaba listo. El que estaba listo era Carmazzi. Ahora, ¿cuál fue el problema? A Carmazzi lo aventaron al ruedo. San Francisco, si bien no era el San Francisco dominante de los 80s, 90s, todavía conservaba algunas piezas. Lo aventaron al ruedo así y el tipo fue un soberano fracaso. Tan fue fracaso que no quiere saber nada del mundo occidental casi casi. O sea, le pegó tanto en lo psicológico. Ese para mí fue el temor que tiene, y seguramente lo tiene en mente Anthony Lynn, de no voy a aventar al ruedo a un joven como Justin Herbert, donde vemos que, sobre todo que no hubo pretemporada, no hubo todo el trabajo previo que requieres para ir asentando al jugador. Yo siento que por ahí dijo, no nos arriesgamos, conoce aparte a Tyrod Taylor de su etapa en Buffalo, entonces dice, ya sé qué tengo con él y con él me voy. Ahora, trataron de resolver ciertas cosas. Muchos, por ejemplo, se quejan de por qué Chargers no tomó a un liniero ofensivo del lado izquierdo, ¿no? Un tackle izquierdo. Porque iba a cambiar el sistema. Con Philip Rivers sabíamos que lo que hacían era jugador fijo y tratar de pasar el balón. Ahora va a cambiar totalmente. Se van a apoyar más en el ataque terrestre, tomando en cuenta que Tyrod Taylor tiene una movilidad también bastante buena, ¿no? Entonces, de alguna manera no necesitas tanta protección cuando sabes que tu quarterback va a salir pronto corriendo o se va a desprender rápido del balón. Entonces, para mí, como pensando que tienen todavía el núcleo, la base que los llevó hace 2 campañas a playoffs, pensaron, bueno, si nada más cambiamos poquito, adaptamos el sistema a lo que nos puede ofrecer Tyrod Taylor, este equipo puede dar el siguiente paso. ¿Qué piensa la afición? Mira, hay sentimientos encontrados. Hay gente que, digo, en lo personal, a mí Philip Rivers me parecía un muy buen jugador,
ícono de la franquicia, pero ya a toro pasado dices, sí era momento de hacer el cambio, quizás se tardó un año. Yo no le achaco muchos de los errores que cometió el año pasado a él nada más, pero bueno, venía una generación interesante, un elemento como no sabíamos si iba a ser Tua o el propio Herbert, tenías que tomar el riesgo. Ahora, llevarlo poco a poco. ¿Qué es lo que siente la afición? Que si Tyrod Taylor no comete errores, que esa es su principal característica, este equipo puede dar par de qué hablar. Y de Bengalíes, lo ven con respeto, ¿eh? Es un equipo que ha hecho cambios importantes, sobre todo ha llenado huecos en el papel. Pero Joe Burrow, para mí, yo lo digo, antes de Joe Burrow, el único quarterback colegial que estaba listo para el profesional era Andrew Luck. De Andrew Luck a Burrow, creo que los demás han necesitado adaptación. Y ese tipo de talento es para mí Joe Burrow. Ok, Lalo. Aquí yo creo que es interesante lo que dice Isidoro, pero a mí hay algo que me llama mucho la atención, que hayan dejado ir al corredor, ¿no? Ekeler es muy buen corredor, seguramente va a ser el titular. Y los otros dos corredores que tienen, híjole, a ver cómo se adaptan, ¿no? Porque si bien es cierto con Melvin Gordon y con Ekeler hacían los cambios, era interesante la ofensiva y eso le daba también tiempo a Rivers, ¿no? Rivers sí se le acabó la vida en Chargers. Yo creo que fue muy bueno que lo dejaran ir. Yo en algún momento pensé que hasta Dalton iba a caer allá, ¿eh? O sea, imagínense a Dalton si hubiera llegado con el equipo que tiene, otra cosa hubiera sido. O sea, pintaba para pelearles la división a quien quiera, ¿eh? Hoy se ve a Cargadores un equipo modesto que con expectativas a hacer cosas grandes, ¿no? A mí, de hecho, los Cargadores es uno de los equipos que me gusta, ¿no? Porque tiene tradición, aunque lo han traído de vueltas en estadios, pero la verdad es que sí tienen ese corazón, ¿no? Y a lo mejor a Rivers algo le faltaba, ¿no? Es como a Dalton en Cincinnati, ¿no? Le faltaba ese último estirón para hacer cosas más grandes, ¿no? Dejó tiene números impresionantes, eso sí, ¿no? El problema de Rivers es que no se mueve, ¿no? Y eso también era muy, muy predecible, ¿no? Entonces, los mismos equipos de la división, pues sabían que Rivers no se movían y pues tres ataques o 2, 3 defensivas muy agresivas, pues te iban a comer, ¿no? Aunque tenían la opción de correr, ¿no? Hoy en día, Ekeler a mí se me hace también un buen corredor. A lo mejor en un top 15, un top 18 está entre esos, ¿no? Tienen que desenvolverlo más, ¿no? Y abrirle los espacios para que pueda. Es diferente. Tener, ¿no? Sí, es diferente. Mira, aquí lo que cambia es Melvin Gordon con el mal año que tuvo el año pasado, sobre todo pretendiendo esa extensión de contrato. Dos cosas. Permitió que Ekeler emergiera, pero sobre todo evidenció que no era lo que ellos pensaron cuando lo seleccionaron en la primera ronda del 2015. Entonces, aquí lo que ocurre es que, y el propio coach Lynn lo dijo, van a utilizar lo que le llaman el backfield por comité. Ekeler en sí está señalado como el titular, pero vamos a ver mucho a Justin Jackson y sobre todo, ojo, el novato Joshua Kelly. Ese puede ser el factor a futuro, que ese se convierta en el caballito de batalla y Ekeler siga siendo ese back rentable, ¿no? Que salga más del backfield y reciba pases. Se quedó, si no mal recuerdo, a 4 recepciones de llegar al centenar el año pasado. Entonces, eso es lo que vamos a ver. La producción va a continuar, pero vía comité. Toño, ¿cómo ves el encuentro? Sí. Vas, Lalo. A ver, nada más una pregunta. Es Justin Jackson y el otro es Josh Kelly, ¿verdad? Joshua Kelly es el novato, sí. Joshua Kelly. Ellos dos, Josh Kelly, lo que pasa es que no sé cuál de los dos era el novato, pero ya ahorita me lo aclaraste. Kelly, sí. Es interesante, ¿eh? Puede dar un gran paso hacia el profesional, porque el cuate tiene con qué darle, ¿no? Sí. Ya es todo. Ahora sí, Toño, ¿cómo ves este encuentro? Claro, es que esa era la cuestión cuando estaba hablando de Ekeler. A mí no me parece Ekeler, siendo un corredor muy bueno, no me parece el tipo por su perfil
que pueda llevar muchos acarreos. Entonces sí que va a necesitar mucha ayuda de los compañeros en un partido prolongado, o sea, en un partido en el que, como se espera, con el nuevo estilo de antes con Philly River, era una ofensiva muy rápida, capaz de anotar o terminar, pero muy pronto, ¿no? Ahora la intención es toda la contraria, es la de manejar el ritmo del partido. Eso es lo que se pretende con Taylor. Entonces, bueno, y volviendo un poco a lo que comentaba Isidoro sobre los fantasmas de los quarterbacks que vienen de Oregón, nosotros tenemos los propios con un tal Akili Smith que mejor ni volvamos a nombrar en esta charla. Así es. Así. El partido me decía Raúl. Bueno, yo le voy a comentar a Isidoro 2 secretos para ganarnos a nosotros, porque es un hombre simpático, se lo le voy a decir para que lo pueda decir a Lynn, que cuando ataquemos nosotros, nuestra debilidad está en la línea ofensiva. Creo que tanto Ingram como Bosa pueden hacer un auténtico estropicio en el pocket bengalí porque no tenemos jugadores capaces de detenerle. Ese sería uno. Y el segundo sería que utilicen mucho a Hunter, a su tight end, porque nosotros tenemos una deficiencia, yo creo que histórica. Los linebackers, sí. Que no sabemos, los linebackers no saben defender los tight end, los safety, bueno, Bates juega demasiado atrás para poder ser eficaz y los que tenemos más cerca de la caja no responden a ese perfil bueno en cobertura. Así que esas serían 2 de los secretos y quizá a lo mejor Isidoro me puede decir 2 de las debilidades de Cargadores. Para mi punto de vista creo que les falta un poquito de profundidad en la secundaria. Nosotros tenemos un cuerpo de receptores muy extenso. Seguramente sus 2 titulares, Hayward y Harris, pues se emparejen con nuestros 2 números 1 que vayan a ser Green y Boyd, pero nosotros tenemos una profundidad en el cuerpo de receptores con Higgins, el novato, con Tate, que viene de una buena campaña el año pasado, y quizá enfrentados a su tercer, cuarto cornerback, ahí podamos tener una ventaja nosotros. Y en cuanto al ataque, pues era lo que le comentaba, ¿no? Que quizás si consiguiéramos que Taylor se quede encerrado dentro de su pocket, que tenga que ganar el partido con el brazo y no con el pie, quizá ahí pudiéramos tener nosotros algún tipo de opción de dar la vuelta a los pronósticos. Claro, en base a lo que comentas, Toño, sí coincidimos básicamente en el análisis y esa es de alguna manera la razón por la que se deciden ir con Tyrod Taylor. Cierto, la línea ofensiva, que es un mal de los dos, aunque bueno, en el papel la resolvió Cargadores. El problema es que Mike Pouncey va a estar fuera. Trot Turner y Brian Bulaga no entrenaron ayer y están en duda. Posiblemente el que sea ausencias también sea Trot Turner. Pero bueno, quitando esto, la movilidad de Tyrod Taylor es la clave. Muy parecido a Joe Mixon, Austin Ekeler es la válvula de escape. Entonces, en ese sentido están muy balanceados. Lo de Hunter Henry, totalmente de acuerdo. Sobre todo Nick Vigil, que estaba con ustedes el año pasado, pues llega de refuerzo este año con Chargers. No va a ser titular, pero va a aportar muchísimo y sobre todo pues va a dar los pormenores de cómo horadar la defensiva de Cincinnati. Respecto al backfield, yo siempre comento que el mejor amigo del perímetro es la frontal defensiva, con Bosa e Ingram. Y el jugador clave para nosotros es Linval Joseph, tackle defensivo que llegó de Minnesota, que va a venir a consolidar una frontal que era el problema con Chargers. Brandon Mebane salió el año pasado, veterano que había estado con Seattle, pero ya con Cargadores estuvo bastante flojón. Y bueno, Linval Joseph es uno de los mejores. De nosotros se van a acordar, Minnesota va a extrañar bastante la ausencia de Joseph. Siendo sólidos en la frontal defensiva, el perímetro puede estar tranquilo. Y los linebackers que quizá no sean tan conocidos, pero son muy atléticos. Kyzir White, que fue novato hace 3 campañas, las lesiones no lo han dejado, aparentemente está totalmente sano. El tipo era safety en West Virginia, entonces esa movilidad con la que cuenta es bastante importante. Kenneth Murray, que fue primera selección también este año, de hecho Chargers da otra selección de 4ª ronda para subir por él al final de la primera ronda. Para muchos era el mejor linebacker, va a dar de qué hablar. De hecho, sus compañeros en el campamento de entrenamiento están diciendo, es una bestia. Y bueno, el resto del grupo, Drew Tranquill, de hecho, aunque ha estado más como suplente, un jugador de Notre Dame el año pasado,
buenísimo, un tipo líder que se entrega al 100. Lo que era el punto flaco de Chargers hace un par de años, que eran los linebackers, ahora son una fortaleza. Entonces, mientras la frontal siga haciendo la presión que corresponde, el perímetro puede tener un día de campo. Ahora, como hemos comentado, y de hecho ya si tienen la oportunidad después de leer el previo que vamos a publicar, decimos que el grupo de receptores de Cincinnati no le piden nada a nadie. Entonces, descuidándolos, pueden causar estragos. Yo pienso que la clave aquí es que no se les vaya al frente Cincinnati primero, porque es muy distinto tratar de ir trabajando con ventajas, así sea de 3 puntos encima, que en contra. Eso es lo que puede jugar en contra de Chargers. De lo demás, yo creo que va a ser un partido cerrado. Sí coincido en la línea que se pone, ¿no? El de 3 puntos de ventaja en cargadores. Ok, vas, Lalo. Yo fíjate que hay algo interesante que tiene Chargers y que nunca o que muy pocas veces se nombra precisamente en la división en la que están, ¿no? O sea, tienen uno de los mejores receptores, ¿no? Keenan Allen. ¿Vale? O sea, el cuate es fenomenal, ¿no? Y lo ha demostrado año con año y calladito, o sea, no tiene que andar como Odell Beckham o como Landry o como todos ellos, ¿no? Que les gusta vociferar. El cuate sabe hacer, creo que ni Michael Thomas, ¿eh? O sea, es muy atlético este cuate. Y el otro que tienen es el Mike Williams, que también tiene cualidades bastante interesantes. Ahí creo que los equipos están muy equilibrados, ¿no? En los receptores. La diferencia viene en Hunter Henry, el tight end, ¿no? O sea, también otro cuate que muy bueno y que mucha gente en el fantasy lo pasa de noche, pero el cuate Exactamente. es una válvula de seguridad, era para River, era para el que sea, ¿no? Y seguramente en esta transición que tienen de quarterback, va a ser alguien interesante a quien le van a estar lanzando, ¿no? El cuate sabe bloquear, sabe agarrar, sabe correr, o sea, tiene unas cualidades interesantes. A lo mejor no es los grandes tight end que se ven hoy en día, ¿no? Como el de San Francisco, el mismo de Kansas City o el de Águilas, ¿no? Pero él tiene cualidades también interesantes, ¿no? O sea, creo que en Chargers hay un grupo interesante de jugadores que son novatos, entre comillas, porque ya llevan un tiempo en la liga, y gente ya muy consolidada. Es un equipo que puede darle guerra a quien sea, ¿no? Y con el head coach que tienen, cuidado, o sea, es un tipo brillante. Pasa tiene algo similar a lo que tiene Colts, ¿no? O sea, Colts tiene jugadores muy buenos que a lo mejor tú dices, en el fantasy pues, no lo tomo, ¿no? Pero son cuates que son cumplidores, que saben hacer la chamba, y ahí la diferencia es el head coach. O sea, creo que viene una generación de head coaches bastante interesante y uno de ellos es el que tienen ustedes, ¿no? Sí. Fíjate que lo que comentas, Lalo, está en lo correcto. Hunter Henry no ha sido considerado entre el grupo de George Kittle y Travis Kelce por las lesiones. Ha tenido muy mala suerte con lesiones. Y no son lesiones de porque sea en sí el jugador frágil, ¿no? De hecho, la temporada pasada se lesionó en el juego inaugural contra Indianapolis porque le dieron un golpe en la rodilla, así no lo fracturaron, nomás porque el tipo es fuerte. Pero eso le restó el primer tercio de temporada. Y una temporada atrás le dieron un guamazo en un riñón que también pues lo dejaron ahí maltrecho bastante tiempo. Entonces, fuera de eso, el tipo es como comentabas, muy rentable. De hecho, en Arkansas, en toda su trayectoria como colegial, si no mal recuerdo, el último año no tuvo un solo pase que haya soltado. Esa seguridad de manos tiene. Es un buen bloqueador. Y bueno, sabe ponerse, sabe encontrar el punto suave, como dicen, ¿no? Donde no está la marca. Y bueno, con Philip Rivers se entendía con los ojos cerrados. Y sabes que también tienen un backup interesante en Stephen Anderson. De hecho, sí, fíjate, y qué bueno que lo mencionas. Muy poca gente sabe bien de él. De hecho, si no mal recuerdo, es el segundo año que intenta hacer el equipo. No ha contado con suerte, pero lo han vuelto a traer por lo mismo, porque tiene capacidad. Virgil Green es el bloqueador, digamos, que estuvo mucho tiempo también con Denver, pero Stephen Anderson, de hecho, si llegaron a ver el documental de Hard Knocks, se habrán dado cuenta que Andrew Waller estaba molesto porque lo habían cortado. Stephen Anderson es la razón por lo que lo cortaron. Es alguien interesante, o sea, esos tight ends que tienen, esa dupla es interesante, o sea, a lo mejor como dices, no es Kittle, no es Hertz, no es ninguno de ellos, ¿no? Pero la verdad es que
en los relevos no te das cuenta quién está jugando, ¿no? Exacto. Y eso es interesante, ¿no? O sea, que puedes tener un jugador muy confiable, un jugador que sabes que en algún momento tienes que tener un escape. Puedes contar con él, claro. Tienes a lo mejor el perímetro, viene la carga muy fuerte y eso, y ves que está y sabes que saben recibir y saben bloquear y saben quitarse tacleadas, que eso es interesante. Así es. Toño, antes de que entremos a pronósticos, vas, Isidoro. Sí, nada más un apunte respecto a lo que comentaban de Mike Williams. Mike Williams, de hecho, si saben, un jugador alto de 1.93, 1.94 más o menos de estatura, que les gusta jugar o les gusta mandar los pases que les llaman 50-50, ¿no? De que la calidad del receptor es la que se lleva el pase. Bueno, Tyrod Taylor dice, Mike Williams no es 50-50, es 70-30. O sea, ese nivel de certeza y confianza tiene en él. Anda tocado del hombro. No sabemos qué tanto puede afectar. En teoría jugará, pero anda tocado del hombro. Eso puede ser clave también para el duelo de mañana. Okay. Toño, antes de que pasemos a los pronósticos, ¿algo que quieras agregar? Sí, bueno, solamente indicar que, bueno, estamos todos muy emocionados con este partido, obviamente, después de tanta incertidumbre sobre si iba a haber o no iba a haber campeonato, esa travesía del desierto desde la Super Bowl del año anterior hasta este primer partido de temporada, sin ni siquiera esos partidos de pretemporada en los que, bueno, pues poder seguir un poco la evolución del equipo, bueno, llegamos todos con muchas ganas y quizás deberíamos bajar un poco las expectativas. Yo creo que siempre en un primer partido hay muchos errores, mucho más va a haberlos en estos partidos en los que no han tenido la posibilidad de probarse contra otras escuadras. Así que, bueno, pues tenemos que ser pacientes con el juego de nuestros respectivos equipos porque probablemente pues veamos turnover, veamos penalizaciones, quizás sea un partido que lo vamos a recibir con mucho entusiasmo, pero al final del día pues puede decepcionar un poco a nivel global del juego que desarrollen, ¿no? Y como decía Isidoro, yo también veo un partido muy igualado y ahí en los partidos igualados siempre es muy importante también los equipos especiales y creo que vuestro pateador, Bagley, pues es un chavo que puede enchufarla desde muy lejos, es una ventaja en el fútbol actual, cosa que a nosotros nos falta, ¿no? Un pateador que sea preciso después de las 50 yardas. Como curiosidad, el récord de la franquicia en un chut de campo de Chargers lo tiene este chavo precisamente en el anterior partido contra Bengals. Exactamente. Sí, Michael Badgley, de hecho, le apodan Money Badger por alguna razón. Entonces, sí, en ese sentido, los pateadores, tanto Ty Long como él, son confiables. La clave va a estar también los regresadores de patada, que ese ha sido el coco de Chargers en los últimos años, y se fueron con todo en el draft. Seleccionaron a Joe Reed, KJ Hill, habían contratado a Darius Jennings de Tennessee, pero lo cortaron, razón por la que los novatos respondieron, y entonces habrá que ver, sí habrá que estar atentos en esa situación, coincido con Toño. Fíjense que ahí tenemos una ventaja los Bengals. Los Bengals en ese departamento, en equipos especiales, está rankeado en el 1 junto con Nueva Orleans, ¿no? Porque realmente el equipo especial que se hizo, que hay actualmente, es muy bueno, ¿no? O sea, el regresador de patadas es brutal, ¿no? O sea, tan es así que ya lo están poniendo como corredor también, ¿no? O sea, al lado de Mixon, al lado de Bernard, entonces el cuate tiene mucha habilidad, ¿no? Y ahí puede ser yo creo que va a ser ahí la diferencia, ¿no? En los equipos especiales, ¿no? Que va a ser un partido muy cerrado, yo creo que va a ser un partido muy cerrado, y la diferencia va a ser de 3 puntos para cualquiera de los dos, ¿no? 3-4 puntos, ¿no? Pronóstico, Isidoro. Pues mira, basándonos en lo que hemos comentado, clave será la cantidad de errores que cometan o cuán costosos son, ¿no? Coincido totalmente con lo que dice Toño. Al no haber habido pretemporada, vamos a ver muchos problemas de ejecución, sobre todo porque pues, por fin tienes un equipo contrario que no son tus compañeros enfrente. Si no hay errores así garrafales que puedan costar, no sé, un safety o un touchdown que no se esperen por ahí, sí veo menos de un touchdown de diferencia y muy probablemente por ahí del tercer cuarto se esté definiendo quién pueda inclinar la balanza, ¿no? Yo calculo 28-24, 28-21, por ahí debe andar. Desde luego me inclino por Chargers. No, bueno, eso no te lo iba a preguntar. Toño. Obviamente yo me voy a inclinar por bengalíes, pero creo que no va a haber tanta puntuación. Yo voy a ser más modesto con un 21-17.
Ok. Lalo, También yo creo que va a ser como un 21-17. Obviamente va a pesar la localía de los Bengals. Digo, estamos acostumbrados la última temporada a jugar sin afición, entonces eso pues ya es algo Igual normal. acá. Pero bueno, ustedes estrenan estadio, ¿no? O sea, eso es interesante, ¿no? Eso va a Sí, sin jalar duda. mucha taquilla y, o sea, todo el branding que están haciendo alrededor del equipo está interesante, ¿no? Claro. Aquí Estreno uniforme. Sí. también, ¿no? Y la verdad, hoy en día creo que sí, qué bueno que no somos favoritos, la verdad, porque eso también le quita presión, o Sí. sea, al equipo. Y hoy en día tienen que demostrar, o sea, lo que hizo Bengals en la agencia libre fue brutal, ¿no? O sea, lo que nunca habían, en 15 años no habían soltado la lana que soltaron el año pasado, ¿no? Ya Y si imagino la trajeron cara piezas de que... Carson Palmer. Sí, no, sí, Kyle Palmer estaba, hasta estaba morado, sí, ¿no? Y su hermano también, ¿no? O sea, hasta del mismo Dalton que hubiera pedido Sí, todo eso. No, 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 no. sí. ujú. O sea, sí, algo tiene Zach Taylor, yo creo que tiene muy buena labia, el cuate, porque sí convenció a Mike Brown para hacerle el equipo de ensueño, ¿no? O sea, sí se trajo piezas interesantes, se trajo jugadores consolidados en posiciones que no teníamos y que el año pasado Dalton y Finley la sufrieron, ¿no? Hoy en día con Javier tenemos cubierto el lado ciego, Jonas Williams regresa de una lesión, Mixon está agradecidísimo con el equipo porque le dio la oportunidad después de no ser seleccionado en su año de juventud, y pues eso es interesante. Bueno, ya dijiste el marcador, es verdad. Bueno, pues yo cierro, yo creo que va a ser un 24-21, sí, un partido bastante cerrado, pero también se podría dar un 30-27. Entonces, por ahí voy. Lo que pasa es que creo que Y los un dos 40 y quarterbacks. 20, en una de esas dices, No, mi no, no. hermano. Lo que pasa es que los quarterbacks van a salir a soltar el brazo y depende mucho de la secundaria de ambos equipos, yo creo. Entonces, si se aplican, va a ser digamos, o sea, por cómo le vean, es un marcador cerrado, pero o sustancioso o corto. Entonces, pues bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias, Isidoro, por tu Al contribución. contrario, De verdad que es un honor tenerte aquí. Y pues bueno, un no queda placer. más que decirles a todos que disfruten este primer partido, que no se enganchen en nada. Es el primer partido como tal. Y bueno, todos los equipos están en reconstrucción en este caso. Y bueno, pues a darle, disfrutar y estar en familia, todos juntos. Y bueno, manténganse sanos. Así es. Sí, por favor. Al contrario, un placer, Raúl. Hasta luego. Gracias, Ay. un placer conocerles. No, a ti, Isidoro. A ver si seguimos platicando. Vamos a hacer más Claro que sí, programas. con todo gusto. Yo puesto. Vale.